lo largo de la historia del cristianismo, pocos símbolos tienen tanta fuerza espiritual como la cruz en la que Jesús fue crucificado. Para miles de millones de personas en todo el mundo, no es solo un objeto histórico o religioso. Representa el momento en que, según la fe cristiana, el mal fue derrotado y se ofreció a la humanidad la esperanza de salvación. Pero hay un detalle que ha intrigado a historiadores, religiosos y creyentes durante siglos en fragmentos de la cruz misma, conocidos como partes de la Vera Cruz, todavía existen hoy, según las antiguas tradiciones cristianas. Piezas de esta madera, considerada sagrada, fueron conservadas, divididas y enviadas a diferentes comunidades a lo largo de los siglos. Muchos de estos fragmentos se conservarían en iglesias, catedrales y monasterios de todo el mundo. Para muchos creyentes, estas piezas no son solo reliquias históricas, llevarían un profundo significado espiritual. Los informes transmitidos de generación en generación afirman que estas reliquias fueron utilizadas en momentos de intensa oración, solicitudes de protección espiritual e incluso rituales de liberación contra las fuerzas del mal. Durante siglos, la cruz ha sido vista como un símbolo de victoria contra el mal. En la tradición cristiana, se cree que el sacrificio de Jesús marcó un punto de inflexión en la historia espiritual de la humanidad. Por lo tanto, todo lo directamente relacionado con este evento pasó a ser visto como algo profundamente sagrado. La creencia de que la cruz posee poder espiritual no surgió recientemente. Ya en los primeros siglos del cristianismo, muchos creyentes se persignaban como forma de pedir la protección divina. Los líderes religiosos también usaban la cruz durante las oraciones y bendiciones para protegerse de lo que creían que eran influencias espirituales negativas. Pero cuando se habla específicamente de fragmentos de la llamada Vera Cruz, el misterio se vuelve aún más profundo. La tradición más conocida sobre el descubrimiento de esta cruz se remonta al siglo IV. Según los antiguos relatos cristianos, fue Helena de Constantinopla quien encontró la cruz durante una peregrinación a la ciudad de Jerusalén. En ese momento, Helena era madre del emperador Constantino, gobernante que jugó un papel fundamental en la expansión del cristianismo dentro del Imperio Romano. Según los relatos tradicionales, Helena ordenó excavaciones en el lugar donde muchos creían que había tenido lugar la crucifixión de Jesús. Durante las excavaciones se encontraron 3 cruces, junto a las cuales también fueron crucificados 2 delincuentes. El desafío era descubrir cuáles de ellos habían sido utilizados en la crucifixión de Jesús. Un antiguo relato cuenta que una mujer gravemente enferma fue llevada a las 3 cruces encontradas. Cuando hubiera tocado a uno de ellos, su salud habría sido restaurada inmediatamente. Para los presentes en ese momento, eso fue interpretado como una señal de que aquella era la verdadera cruz de la crucifixión. A partir de este episodio, la cruz comenzó a ser tratada no solo como un símbolo de la fe cristiana, sino como un objeto directamente vinculado al poder espiritual atribuido al sacrificio de Jesús a lo largo de los siglos. Pequeños fragmentos de esta madera habrían sido retirados y distribuidos en iglesias importantes. Durante la Edad Media, poseer un fragmento de esta reliquia se consideraba de gran valor para las comunidades cristianas. Se creía que estas reliquias traían bendiciones, protección espiritual y fortalecimiento de la fe a quienes estaban cerca de ellas. Pero entre todas las creencias que surgieron en torno a estos fragmentos, una de las más intrigantes se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Muchos creyentes creen que las piezas de la crucifixión tienen una autoridad espiritual capaz de protegerse de las fuerzas del mal. Y es exactamente esta creencia la que ha abarcado siglos de historia hasta nuestros días. En el siguiente tema entenderemos por qué, para muchos cristianos de todo el mundo, la cruz se ha convertido en uno de los símbolos más temidos por las fuerzas del mal. Para entender por qué fragmentos de la cruz se asocian con la idea de protección espiritual, primero es necesario comprender el significado que tiene la crucifixión dentro de la fe cristiana. Según los evangelios, fue en la cruz donde Jesús enfrentó el sufrimiento, la humillación y la muerte. Sin embargo, para los cristianos, ese momento no representó una derrota. Por el contrario, fue visto como el instante en el que el mal perdió su poder definitivo sobre la humanidad. Esta interpretación aparece en varias enseñanzas cristianas
A lo largo de la historia, la cruz llegó a ser vista como el símbolo de la victoria de la luz sobre las tinieblas, de la vida sobre la muerte y de la esperanza sobre la desesperación. Debido a esto, muchos cristianos llegaron a creer que todo lo directamente relacionado con la cruz tendría un profundo significado espiritual. En los primeros siglos del cristianismo, los seguidores de la nueva fe vivían en un mundo lleno de persecución. Muchos fueron arrestados, torturados o asesinados simplemente por creer mentos de Cristo. En este contexto, la cruz pasó a representar algo más que un simple símbolo religioso. Se convirtió en signo de valentía, fe y protección espiritual. Hay relatos antiguos de cristianos que dibujaban pequeñas cruces en las puertas de sus casas o llevaban consigo pequeños objetos en forma de cruz. Se creía que este símbolo recuerda constantemente la victoria de Dios sobre el mal. Con el paso de los siglos, esta creencia se hizo aún más fuerte. Durante la Edad Media, la cruz comenzó a utilizarse en momentos de oración, bendiciones y ceremonias religiosas. Los sacerdotes y líderes espirituales a menudo erigían la cruz durante los rituales de liberación espiritual, creyendo que su presencia representaba la autoridad divina sobre cualquier fuerza negativa. La idea detrás de esto era simple en sí. La cruz era el lugar donde tuvo lugar el sacrificio de Cristo. Entonces también representaría el momento en que el mal fue derrotado. Por eso, dentro de la tradición cristiana, muchos creen que la cruz no es solo un objeto simbólico. Ella sería un recordatorio constante de la autoridad espiritual de Dios. Esta creencia ayudó a explicar por qué, a lo largo de la historia, tantas personas comenzaron a utilizar la cruz como forma de protección espiritual. En muchos hogares cristianos es habitual encontrar cruces colgadas en las paredes. En otras situaciones, los creyentes llevan cadenas con cruces alrededor del cuello o guardan pequeños crucifijos junto a la cama. Para quienes viven esta fe, estos objetos no son vistos como amuletos mágicos. Funcionan como signos visibles de confianza en Dios. Sin embargo, al hablar específicamente de fragmentos de la cruz donde Jesús fue crucificado, la creencia se vuelve aún más intensa. Estos fragmentos se consideran reliquias extremadamente sagradas dentro de muchas tradiciones cristianas. A lo largo de la historia, varios relatos afirman que estas reliquias eran utilizadas en momentos de oración profunda, especialmente cuando las personas creían que enfrentaban batallas espirituales. Algunas historias antiguas relatan que fragmentos de la cruz fueron llevados a lugares donde la gente creía que había una fuerte presencia de sufrimiento espiritual. Los líderes religiosos realizaron oraciones pidiendo liberación y protección, sosteniendo estas reliquias como símbolo de la victoria de Cristo. Estos relatos ayudaron a crear la idea de que los fragmentos de la cruz tenían una especie de autoridad espiritual especial. Con el tiempo, esta creencia comenzó a extenderse por distintas regiones del mundo cristiano. En varias iglesias antiguas se guardaban pequeños fragmentos de la madera de la cruz dentro de relicarios, cajas sagradas utilizadas para proteger objetos considerados sagrados. Muchos de estos relicarios se convirtieron en centros de peregrinación. Los fieles viajaban grandes distancias solo para orar ante estas reliquias, creyendo que ese lugar estaba espiritualmente vinculado al momento de la crucifixión. Pero quizás el aspecto más curioso de esta historia sea otro. A lo largo de los siglos, comenzaron a surgir varias historias que afirmaban que fragmentos de la cruz habrían sido utilizados en momentos de intensa liberación espiritual. Los informes hablaban de personas que se sentían atormentadas espiritualmente y buscaban ayuda en iglesias o monasterios. Durante las oraciones, los líderes religiosos levantaban la cruz o las reliquias vinculadas a ella, proclamando la autoridad de Dios. Para quienes participaron en estas ceremonias, ese gesto simbolizaba el recordatorio de que ninguna fuerza espiritual podía ser mayor que el poder representado por la cruz. Incluso hoy en día, muchos cristianos siguen creyendo que la cruz juega un papel importante en su vida espiritual. Para algunos, representa protección. Para otros, simboliza la esperanza en tiempos difíciles. Y para muchos creyentes en todo el mundo, recordar la cruz significa recordar que, según su fe, el mal ya ha sido vencido. Pero hay una cuestión que sigue despertando curiosidad a día de hoy. Si realmente se hubieran conservado fragmentos de la cruz a lo largo de los siglos,
¿dónde están exactamente ahora? Y algunas de estas reliquias todavía se utilizan hoy en rituales y momentos de oración. A lo largo de los siglos, la creencia de que se conservaron trozos de la cruz, de la crucifixión, nunca desapareció. Al contrario, ha atravesado generaciones y sigue despertando curiosidad hasta el día de hoy. Según la tradición cristiana, cuando la cruz fue descubierta en Jerusalén en el siglo IV, no permaneció en el mismo lugar por mucho tiempo. Pequeños fragmentos de madera fueron cuidadosamente separados y enviados a diferentes regiones del mundo cristiano. La intención era que diferentes comunidades pudieran tener contacto con esa reliquia considerada sagrada. El descubrimiento de la cruz se atribuye a la peregrinación de Helena de Constantinopla, que viajó a Jerusalén en busca de lugares asociados con la vida de Jesús. Tras el hallazgo, parte de la cruz habría quedado en Jerusalén, mientras que otros fragmentos fueron enviados a distintas ciudades importantes del mundo cristiano de la época. Con el paso de los siglos, estos fragmentos comenzaron a guardarse dentro de contenedores especiales, llamados relicarios. Estos objetos se elaboraban con mucho cuidado y a menudo estaban hechos de metales preciosos. La intención era proteger y honrar lo que se consideraba una reliquia sagrada. Varias iglesias antiguas afirman tener pequeños fragmentos de la cruz hasta el día de hoy. Uno de los sitios más conocidos es la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. Según la tradición cristiana, esta iglesia guarda algunos de los fragmentos que habrían sido llevados a Roma en la antigüedad. Otro sitio citado con frecuencia es la Basílica de San Pedro, donde también se conservan reliquias asociadas con la crucifixión a lo largo de los siglos. Además, varios monasterios y catedrales de toda Europa afirman tener pequeños trozos de esta madera. En muchos casos, los fragmentos son extremadamente pequeños, a veces no mayores que una astilla de madera. Sin embargo, para los fieles, el tamaño de la reliquia no disminuye su significado espiritual. Durante la Edad Media, estas reliquias se convirtieron en centros de peregrinación. La gente viajaba durante semanas o incluso meses solo para orar ante un fragmento de la cruz. Estas peregrinaciones estuvieron motivadas por diferentes motivos. Algunos buscaron curación espiritual, otros buscaban fuerzas para afrontar los momentos difíciles de la vida, y muchos simplemente querían sentirse más cerca de la historia de la crucifixión. Pero hay otro aspecto curioso en esta historia. Con el tiempo, comenzaron a circular muchos informes de que estas reliquias no se utilizaban solo para la veneración o la oración común. Algunos líderes religiosos también utilizaron fragmentos de la cruz en momentos de intensa oración, cuando creían que alguien estaba experimentando un profundo sufrimiento espiritual. En estas situaciones, la reliquia se colocaba cerca de la persona mientras se rezaban oraciones pidiendo protección divina. Para los fieles que presenciaron estos momentos, representó algo muy significativo. La presencia del fragmento de la cruz fue vista como un recordatorio directo del sacrificio de Cristo y de la victoria espiritual que, según la fe cristiana, se produjo en ese momento. Con el paso de los siglos, esta idea empezó a extenderse aún más. En varias regiones del mundo cristiano, la cruz se asoció con momentos de liberación espiritual, oración intensa y búsqueda de protección contra lo que muchos creían que eran fuerzas espirituales negativas. Es importante comprender que, dentro de la tradición cristiana, estos objetos nunca fueron considerados fuentes de poder en sí mismos. La creencia central siempre ha sido que el poder pertenece a Dios. La reliquia sería simplemente un símbolo que recordaría a los fieles lo ocurrido en la crucifixión. Aún así, la historia de estos fragmentos sigue siendo un misterio. Los historiadores e investigadores modernos a menudo debaten cuántos de estos fragmentos son realmente auténticos. A lo largo de la Edad Media, muchas iglesias afirmaron poseer pedazos de la cruz, y algunos estudiosos se preguntan si realmente podrían haber provenido de la misma madera original. Aún así, a pesar de estas discusiones históricas, la fe que rodea a estas reliquias permaneció viva para millones de personas. Lo más importante no es el tamaño de la reliquia, ni su absoluta autenticidad histórica. Lo que importa es el significado espiritual que representa. La cruz sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los símbolos más fuertes de la fe cristiana. Aparece en iglesias, hogares, hospitales, escuelas e incluso en lugares públicos de todo el mundo. Para muchos, mirar una cruz es un recordatorio de que la esperanza puede existir incluso en los momentos más
difíciles. Pero hay una parte de esta historia que pocos conocen. En diferentes momentos de la historia, líderes religiosos afirmaron que la simple presencia de la cruz podía provocar reacciones inesperadas en situaciones consideradas espiritualmente intensas. Los relatos antiguos describen ocasiones en las que personas con angustia espiritual reaccionaban fuertemente cuando se levantaba la cruz durante las oraciones. Estas historias ayudaron a fortalecer aún más la creencia de que la cruz tiene un profundo significado espiritual cuando se trata de la lucha entre el bien y el mal. A lo largo de la historia del cristianismo, comenzaron a surgir muchos informes que involucraban el uso de la cruz en momentos de oración profunda y situaciones consideradas espiritualmente intensas. Estas historias aparecen principalmente en registros de monasterios, iglesias antiguas y testimonios transmitidos dentro de la tradición cristiana. En muchos de estos relatos, la cruz, especialmente cuando se relaciona directamente con la crucifixión de Jesús, se usó como símbolo de la autoridad espiritual de Dios durante los momentos de oración. Para los cristianos, la crucifixión representa el momento en que el mal fue derrotado. Por lo tanto, la cruz llegó a ser vista como un recordatorio constante de esta victoria espiritual dentro de varias tradiciones cristianas. Cuando alguien era considerado espiritualmente atormentado o experimentando un periodo de gran sufrimiento espiritual. Durante el ritual, los líderes religiosos realizaron intensas oraciones pidiendo liberación y protección divina. En estos tiempos, era común que la cruz fuera levantada o colocada cerca de la persona mientras se realizaban las oraciones. La intención no era atribuir poder al objeto en sí, sino recordar lo que representaba en el sacrificio de Cristo y la victoria de la fe sobre el mal. En algunos relatos antiguos, sacerdotes y monjes utilizaban pequeñas reliquias asociadas con la crucifixión, incluidos fragmentos de la llamada verdadera cruceta, mientras oraban por la liberación espiritual. Estas ceremonias se llevaban a cabo principalmente en monasterios o iglesias, donde se guardaban las reliquias. Para los fieles que presenciaron estos momentos, representó algo muy poderoso espiritualmente. El fragmento de la cruz fue visto como un símbolo directo del momento en que, según la fe cristiana, el mal perdió su dominio definitivo. Algunos relatos históricos describen que personas consideradas espiritualmente atormentadas reaccionaban intensamente durante estas oraciones. En ciertos registros, líderes religiosos afirmaron que la simple presencia de la cruz provocaba reacciones inesperadas en momentos de profunda oración. Estos informes se difundieron por diferentes regiones del mundo cristiano y ayudaron a fortalecer la creencia de que la cruz juega un papel importante en situaciones de batalla espiritual. Durante la Edad Media, historias de este tipo comenzaron a circular, aún con mayor frecuencia. En varios monasterios, los monjes relataron experiencias en las que levantaron la cruz mientras recitaban antiguas oraciones pidiendo protección divina. Estas prácticas siempre iban acompañadas de lecturas de las Escrituras y peticiones de misericordia y liberación espiritual para quienes participaron en estos momentos. El símbolo de la cruz sirvió como un recordatorio de que ninguna fuerza espiritual puede ser mayor que Dios. Con el paso de los siglos, esta creencia pasó a formar parte de la cultura religiosa de muchas comunidades cristianas. Aún hoy, en diferentes partes del mundo, la cruz continúa siendo utilizada en momentos de intensa oración. Los sacerdotes, pastores y líderes religiosos suelen sostener una cruz durante las bendiciones, las oraciones protectoras y las ceremonias espirituales. En muchos casos, las personas que enfrentan periodos difíciles en sus vidas acuden a las iglesias en busca de consuelo espiritual. Durante estas oraciones, la presencia de la cruz ayuda a reforzar el mensaje central de la fe cristiana, a la esperanza de que el bien puede vencer al mal. También hay relatos modernos de personas que dicen sentir una gran paz espiritual cuando sostienen una cruz o rezan ante ella. Para estas personas, el objeto funciona como un punto de conexión con la historia de la crucifixión y lo que representa. En muchos hogares cristianos de todo el mundo, las cruces se colocan en las paredes o cerca de las puertas de entrada. Algunos creyentes también guardan pequeños crucifijos junto a sus camas o en lugares de oración dentro de sus casas. Estos gestos reflejan una creencia antigua. La idea de que recordar constantemente la cruz ayuda a fortalecer la fe y la confianza en Dios.
Pero entre todas estas tradiciones, los fragmentos de la cruz siguen siendo considerados algunas de las reliquias más misteriosas de la historia del cristianismo. Aunque son pequeños trozos de madera, cargan siglos de historias, devoción e historias espirituales. Para muchos creyentes, mirar un fragmento de la cruz es como mirar directamente uno de los momentos más importantes de la historia de la fe cristiana. Y es precisamente por este profundo significado que estas reliquias siguen despertando curiosidad hasta el día de hoy. Pero todavía hay una pregunta que muchas personas se hacen cuando escuchan estas historias. Si en algunas iglesias se siguen conservando fragmentos de la cruz, ¿cuál es el verdadero impacto espiritual de este símbolo en la vida de las personas hoy? Después de siglos de historia, debates y tradiciones, una cosa queda clara: la cruz sigue siendo uno de los símbolos espirituales más poderosos del cristianismo, independientemente de si estamos ante un fragmento histórico de la llamada Vera Cruz, o simplemente mirando una simple cruz de madera en una iglesia. El significado detrás de este símbolo sigue siendo el mismo. Señala el momento de la crucifixión de Jesús, acontecimiento que, según la fe cristiana, cambió por completo la relación entre Dios y la humanidad. Para millones de personas en todo el mundo, la cruz no solo representa sufrimiento o muerte, representa la redención, el perdón y la liberación espiritual. Precisamente por este significado, la cruz sigue estando presente en la vida cotidiana de tantos cristianos. En muchos hogares, se cuelga en la pared del salón o cerca de la puerta de entrada. En otras, aparece en el dormitorio, en un pequeño espacio reservado a la oración. Algunas personas llevan cruces con cadenas alrededor del cuello, mientras que otras guardan pequeños crucifijos en su automóvil, lugar de trabajo o mesita de noche. Estos gestos no se consideran solo una tradición religiosa. Para muchos creyentes, ellos representan una manera constante de recordar la presencia de Dios en sus vidas. En tiempos de miedo, dificultad o incertidumbre, mirar la cruz puede traer una sensación de paz espiritual. Muchas personas informan que, cuando oran ante una cruz, sienten que están recordando el sacrificio de Cristo y renovando su confianza en Dios. Por ello, la cruz también acabó convirtiéndose en un símbolo de protección espiritual para muchas familias. En muchas culturas cristianas, es común que los padres hagan la señal de la cruz sobre sus hijos antes de acostarlos. En algunas tradiciones, las casas recién construidas reciben una bendición religiosa, donde se coloca una cruz en la entrada como símbolo de fe y protección. Estas prácticas reflejan una creencia simple pero profunda. La idea de que recordar constantemente la cruz ayuda a fortalecer la fe y la confianza en Dios. Pero cuando se habla específicamente de fragmentos de la cruz de la crucifixión, el simbolismo se vuelve aún más intenso. Para los creyentes que creen en la autenticidad de esta reliquia, cada pequeño trozo de madera representa un vínculo directo con uno de los momentos más importantes de la historia cristiana. No es solo un objeto viejo, es un símbolo que se ha extendido por siglos y continúa recordando a la gente el mensaje central del Evangelio, incluso entre historiadores y eruditos. El debate sobre cuántos fragmentos de la cruz existen realmente continúa hasta el día de hoy. Algunos creen que muchos relicarios medievales pueden contener trozos de madera de otras fuentes. Otros argumentan que al menos parte de estas reliquias pueden provenir en realidad de la cruz, de la crucifixión. Pero para muchos cristianos, esta discusión histórica no es el punto principal. El verdadero significado de la cruz no está solo en la madera o en el objeto físico. Él está en lo que ese símbolo representa. La cruz recuerda a los fieles que, según su fe, el amor de Dios se demostró de manera extrema en ese momento de la historia. También recuerda que el sufrimiento, por grande que sea, no tiene la última palabra. Quizás esta sea exactamente la razón por la que la cruz sigue siendo un símbolo tan presente hasta el día de hoy. En los hospitales aparece como un signo de esperanza. En las iglesias representa la fe y la devoción. En hogares sencillos de todo el mundo, ella recuerda a familias enteras que Dios está presente, incluso en tiempos difíciles. Y aunque fragmentos de la cruz se guardan en iglesias antiguas o se protegen en relicarios, el verdadero impacto de este símbolo sigue ocurriendo todos los días. Sucede cuando alguien encuentra la fuerza para continuar incluso en medio del dolor. Cuando alguien elige perdonar. Cuando alguien decide creer que el bien puede vencer al mal. Al final,
Quizás esta sea la verdadera razón por la que la cruz sigue atravesando generaciones, no solo como una reliquia histórica, sino como un símbolo vivo de fe, esperanza y transformación espiritual que todavía influye en las vidas de millones de personas en todo el mundo. Si este contenido te brindó una nueva visión de las reliquias de la cruz y el poder espiritual que aún resuena hasta el día de hoy, deja un me gusta para que más personas puedan descubrir estas historias. Suscríbete al canal para seguir explorando los misterios, reliquias e historias profundas de la tradición bíblica. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Aquí, cada historia revela un detalle que puede transformar tu fe a maligno.